Libro de Habacuc. Enfoque: cuando la duda ataca la fe. Introducción. El autor de este libro se identifica como el profeta Habacuc, según Habacuc 1:1. La profecía que vio el profeta Habacuc. Nombre del mismo libro. No da más información personal ni familiar. Su nombre significa abrazo. Ahora, dentro de la introducción, quiero hablar sobre más bien el enfoque que lógicamente yo le pongo a este libro. Es cuando la fe o cuando la duda ataca la fe. Necesitamos comprender por qué es atacada la fe y por qué Dios de cierta manera lo permite y por qué es importante sostenerla. Digamos, lo primero que tenemos que entender es creer en Dios. ¿Qué es creer en Dios? Es aferrarnos, es confiar plenamente, es hacer propio lo que Él dijo que va a hacer en nosotros. Aunque alguien a nuestro lado no lo crea, nuestros hijos no lo entiendan, lo que estoy tratando es que nuestro círculo íntimo, padres, hermanos, tíos o qué sé yo, no crean que Dios puede hacer algo en ti. Porque miren, la mayoría de nosotros cometemos el error de empezar a contar lo que Dios va a hacer, pero lógicamente a veces lo hacemos solo para informar, pero no sabemos cómo las otras personas lo perciben. Algunas no lo van a creer, otras son más incrédulas que nosotros, otros se van a burlar a nosotros, otros de cierta manera se van a enojar porque Dios quiere hacer algo contigo y con ellos no. Y bueno, va a pasar un montón de cosas. Entonces, ¿por qué Dios permite que la fe sea atacada por la duda? Porque la fe viene a ser como el oro. Y la duda es como el fuego, que viene a quemar el oro. Viene a quemar tu fe. La duda que Satanás te lanza, la duda que el enemigo está poniendo, atacándote, metiéndote dardos que tú crees, que pensamientos que te llevan a decirte plano no va a suceder. Es como el fuego que se pone más fuerte y tú sientes que te quemas porque ya no sabes si creerle a Dios o no por la intensidad de duda que el Satanás te pone. Pero lo que tú tienes que entender es que entre más fuego, más duda Satanás te ponga, pasa algo. Tu fe se vuelve más pura, más santa. Eres más fiel. Eres más, hay mayor convicción en ti. Por ejemplo, a mí me pasaba. Yo contaba lo que Dios quería hacer conmigo, inclusive hablaba en aquel entonces de que yo iba a salir en televisión. Bueno, esa es la forma que me veía, porque veía como televisor, pero ahora no hay televisores, ahora son pantallas. Entonces así era lo que yo percibía en sueños. Ya había gente así como que a predicar y a enseñar o qué sé yo en televisión, así como que tanto así que muchos me decían, ¿no será que el diablo te fue el que te dio esa visión? Otros me decían, mira, ¿estás seguro que Dios te habló? Sí, estoy seguro. ¿Por qué? Porque ya habían pasado 14 años y eso no sucedía. Mira, ahorita van, ¿qué? 3 años. Digamos, tuvieron que pasar 21 años para que eso empezara a suceder. Tanto así que yo a veces decía, ¿será, Señor? Pero yo lo vi, pero ¿cómo va a ser? Digamos, cuando no sucedía, yo decía, ¿cómo va a ser esto? ¿Cuándo? ¿Cómo va a suceder eso? Lógicamente, hoy que está sucediendo, yo me quedo a veces, créeme, me voy así como que ido y le digo a Dios, nunca me imaginé que esto iba a ser así. Nunca lo pensé, digamos, meses antes, inclusive, yo decía, ¿y si no funciona? ¿Y si no sale? ¿Y si no? Un montón de cosas. Pero yo decía, pero yo estoy seguro que Dios me lo dijo. Y había una voz que cuando tal vez yo me sentía en lo más humano, en el momento en que tal vez pude haber dicho ya no, porque yo he narrado en varias oportunidades que este libro, este ebook que estoy promocionando acá, que se llama Guía para la Biblia,
este material, llegó un momento en que yo lo iba a regalar, digamos, el último que tenía, mi muestra, mi borrador, como ustedes quieran verlo, como yo imprimía o lo que tenía, yo lo iba a entregar a alguien, pero no llegó esa persona ese día y ya le había dicho que se lo iba a dar. Yo dije, se lo voy a dar a alguien porque... Y ahí se borró, ahí se terminó, digamos, para mí, hasta ahí llegué. Pero aquí estoy. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Mientras yo miraba esa situación cada vez que no se iba a dar, había una voz que me decía, sí se va a dar. Tú lo vas a ver. Créame, dentro de mí se soltaba una sensación de lágrimas, de llanto, porque yo sabía que esa era la voz de Dios. Digamos, alrededor mío, ni yo mismo podía decir si iba a suceder, mas solo Dios era el único que me decía que sí iba a suceder. Ni yo mismo le creía a Dios. Digamos, llegó un momento en que yo, como les digo, llegó un momento en que yo pues dije, hermano, esto no va a suceder. Pero hoy viéndome acá, digo yo, tuvo que haber pasado todo eso, tuve que llegar al punto donde sentirme tal vez en una brecha donde ya no, o ver que ya no había, digamos, así lo veía yo, como estar en la orilla de un barranco y decir voy a caminar en el aire, así, voy a caminar en el aire, porque no va a suceder. Y cuando me daba cuenta no era el aire, había un puente que iba caminando, solo que yo no lo veía, era invisible. Así llegué a sentir esto de la duda que atacaba la fe que Dios me había dado. Estoy tratando de explicar todo esto porque habrán personas que dirán, mire hermano, yo también dudé, yo también, sí, ya Dios sabía que ibas a dudar. Eso Dios, mira, Dios jamás tiene, podríamos decir, impresiones respecto a nuestras actitudes humanas negativas. Dios no, Dios ya sabía que tú ibas a decir, no, ya no, de plano no va a suceder, esto no va a venir. Eso ya lo sabía Dios. Pero lo que Dios quiere que tú entiendas es que Él te lo dijo, te lo va a cumplir. Si Él te lo va a dar, te lo va a dar. Si Él ya destinó a dártelo, te lo va a dar, dudes o no dudes, quieras huir de lo que tú no quieres, pero al final un día vas a decir, de esto me estaba perdiendo, de esto era lo que Dios... Yo no lo sabía, yo creí que iba a ser algo peor, algo feo, algo horrible, pero no es así, es lo mejor. Pero no lo puedes visualizar, no lo puedes tener. ¿Por qué? Porque tú, en tu humanidad, que Dios ya sabe que vas a fallar, te lo va a dar, pero no va a ser porque tú fallaste o porque no fallaste, no. Te lo va a dar porque Él dijo que te lo iba a dar. Y Él pondrá convicción en tu corazón y te pondrá fe y te pondrá lo necesario para que tú recibas lo que Dios dijo que te va a dar. Por ello es que hay escrito en el Salmo 23, el verso no lo tengo en mente, porque dice, aderezan mesa en presencia de mis angustiadores. Como que dice, mis angustiadores, digamos, Satanás ya nos tiene con la duda hasta el suelo y ya estamos para morir. Y por lo mismo que dudamos, esperamos que Dios diga, bueno, dudaste, entonces no te lo voy a dar. Pero Dios, en vez de decirte, en acercarte a ti para acusarte y para decirte que no te lo iba a dar, te dice, aquí está una mesa y aquí está lo que te prometí. Imagínate eso. Entonces necesitamos ya ver, a veces comprender esa parte, que Dios no basa sus promesas en nuestras emociones humanas, sino las basa en su palabra, en que Él te lo dijo, que te lo iba a dar, porque te lo está dando no por ti ni por nadie más, te lo está dando por Él mismo, porque ya te dijo que te lo iba a dar, te lo va a dar. Solo espera lo que Dios tiene para ti. El segundo punto de lo que entendemos respecto a la introducción es que el profeta se identifica con el nombre de Habacuc. No tiene mayor referencia de decir viene de tal familia como en otros que hemos encontrado, y que su nombre significa abrazo, consuelo, confianza, descanso. Podemos recibir un abrazo por muchas razones. Podríamos decir un abrazo de Dios a través del profeta. En este caso, de ver
la situación difícil de Israel, pero también de ver que él pensó que los buenos también estaba yendo mal y que solo los malos, por la culpa de los malos estaba pasando todo. Y Dios le dice, no, aquí está pasando algo malo, pero los que le tienen que pasar algo malo. Y le está pasando algo bueno a los que le tienen que pasar algo bueno. Así es Dios. Por eso la insistencia, ¿no? Obedezcamos, porque Dios nos dará a cada uno según nuestras obras. Tenemos que entender que la profecía de Habacuc, como que dice, es lo que él visualizó, entendió que Dios traía para Israel. Eso es lo que nos da en esta parte primera de la introducción. También se le atribuye como jefe de cantores sobre instrumentos de cuerdas. Habacuc 3:19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Se sugiere que puede también haber sido levita y músico en Jerusalén. A diferencia de otros profetas, Habacuc no fechó su profecía. Sin embargo, Habacuc sufría el complejo por el hecho de ver cómo Dios usaba a los babilonios como sus instrumentos de ira, según Habacuc 3:6, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer la morada ajena. En la parte 2 nos explica de cómo Habacuc empieza a visualizar cómo Dios utiliza a los babilonios como instrumento de su ira para los que lógicamente se habían rebelado contra Dios. También nos dice que fue contado como una persona que tocaba instrumentos de cuerda en aquel entonces, un músico podríamos decir, por la forma en que él expresa un cántico. También nos habla de que para ese tiempo realmente Habacuc logró entender la crueldad que Dios estaba permitiendo que los babilonios, o el pueblo de Babilonia, o la nación de Babilonia, ejerciera sobre los violentos y los orgullosos del pueblo de Israel. Queremos realmente entender que Dios hace diferencia de esto. Necesitamos comprenderlo. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento, digamos, las ilustraciones de lo que pasó en aquel entonces, nos sirven hoy en día como iglesia. Tenemos que entender que dentro de la iglesia suceden muchas cosas. Y créanme que cuando nosotros buscamos a Dios, vamos a percibir que aquellos que no buscan a Dios como debe ser, van a sufrir situaciones difíciles. Y nosotros, si buscamos a Dios de una manera correcta, vamos a sufrir situaciones normales y no difíciles. Siempre va a haber eso. Yo lo he visto en mi vida, yo he visto cómo pasan cosas. De cierta manera, en muchos lugares, Dios también me ha mostrado muchas cosas que han pasado en iglesias donde he estado. He conocido iglesias que gracias me han dado por la revelación que Dios me ha permitido darles. He conocido iglesias que definitivamente no reciben la revelación, no la ven como son, la desechan. Y han pasado cosas bien terribles. He visto iglesias que más bien me he dicho, mi hermano, ore por esta iglesia y siga orando por favor, porque yo creo que lo que se está percibiendo ya está sucediendo así. Realmente se necesita a veces tener un carácter de comprensión, podríamos decir. Un carácter que perciba para que nosotros podamos entender lo que Dios hace. Y digamos, y Dios obra justamente. Y dentro de lo bueno y lo malo que a veces vamos a percibir, vamos a ver la justicia de Dios, dándole al que se merece lo que se merece, lo bueno o lo malo, porque eso es lo que hizo, eso es lo que buscó y es lo que recibe. Y por ello nos dice, si crees en Dios, por lo que crees, por lo que buscas, por lo que obedeces, por lo que te sometes, vas a recibir lo que te mereces. Esta nación fue instrumento de Dios para su juicio contra su pueblo. Así es como surge el tiempo del ministerio del profeta.
cuando Babilonia era ya una potencia mundial y la invasión a Judá era inminente. Nabucodonosor derrotó a los egipcios en la batalla de Carquemis. Egipto fue la última nación fuerte que se opuso a la expansión babilónica. Como la interpretan muchos, la fecha de su profecía es 606-605 a.C., durante los primeros años del reino del rey Joacim de Judá. En el punto 3 entendemos que el ministerio del profeta Habacuc como que era más o menos en el tiempo de Jeremías, porque realmente entendemos que el ministerio de Habacuc empieza a surgir cuando ya Babilonia estaba ingresando a Israel. En ese entonces el profeta Jeremías estaba encarcelado. Y nos damos cuenta que Babilonia para ese entonces ya era una potencia mundial, digamos, un gran ejército que había arrasado desde el lugar donde ellos estaban hasta Jerusalén. Todos esos países ya habían sido sometidos a ellos. Y nos damos cuenta que Egipto fue la última nación grande para aquel entonces que se opuso a Babilonia respecto a la conquista que estaban realizando. Entonces, al entender eso, nos damos cuenta que hay más o menos una fecha donde se puede percibir que son 606-605 años de Cristo cuando eso sucedió. Esto es real. Digamos, la historia y todo esto nos da porque hay varios documentos o libros que documentaron la conquista de Babilonia sobre el pueblo de Egipto. Digamos, hay comparación de sucesos para que podamos entender lo que realmente estaba pasando acá. Entonces, el rey Joacim era el de Judá. Él fue el que resistió al rey de Babilonia. El primer rey que resistió al rey de Babilonia sería, porque ahí fue, Babilonia la conquistó y puso uno. Pero bueno, lo vamos entendiendo ya, podríamos ir en otros libros, o fue lo que entendimos en el libro de Reyes. Ahora bien, tenemos que entender que realmente poder comprender lo que el profeta estaba viendo es lo que nosotros necesitamos comprender. Saber que definitivamente Dios estaba raendo, estaba destruyendo la violencia de ese lugar con la violencia de los babilonios. Digamos, esa fue la forma en que Dios estaba operando y que Él permitió de cierta manera, que era la que no comprendía Habacuc, pero lógicamente Babilonia fue violenta con los violentos y fue noble con los nobles obedientes a Dios. Por fe vivirá. Y tanto así que cuando vimos Jeremías nos damos cuenta, bueno, tal vez esa parte no la vimos, pero cuando leemos Jeremías nos damos cuenta que Jeremías, estando en la cárcel, no fue ejecutado, fue liberado de la cárcel que el propio Israel le había dado por haber profetizado que Babilonia llegaba a conquistar en aquel entonces Judá. Autor Habacuc, tema el vivir por fe. En otras palabras, crees, sigue creyendo. En el autor nos damos cuenta que es Habacuc, algo que ya tocamos. En el tema es interesante porque el tema que le da las Biblias de estudio, la mayoría le da el vivir por fe. Digamos, ¿qué tan importante es vivir por fe? Yo quiero hablarte de algo que Dios me permitió vivir 8 años, y es el vivir por fe. Digamos, yo no lo viví porque yo lo quería, sino fue un tiempo donde Dios me mostró algo que yo no entendía. Digámoslo así, digamos, yo estaba trabajando, Dios me llamaba, voy a ir parafraseando para no hacerlo tan largo, Dios me llamaba a la iglesia, a buscar, a predicar, a meterme a lo que estoy haciendo ahorita. Lógicamente yo no conocía a Dios, traté de informarme con gente que conocía de Dios. Bueno, yo creía que conocía a Dios. Lamentablemente no encontré a nadie. Es por ello que yo ahora doy estas enseñanzas, porque hay gente que tiene revelación de Dios, que Dios le está mostrando algo, pero no la entiende. Y hay personas que no
que a veces se acercan y otras que no lo ayudan. Porque eso fue lo que a mí me pasó. Entonces, no encontraba personas que me dijeran, sí, mira, Dios quiere esto, no. Entonces, de cierta manera, no encontré personas y decía, de plano, es mío, yo me estoy imaginando, de plano me estoy volviendo loco, que era la palabra que utilizaba. Esto no tiene sentido porque, ¿cómo yo voy a predicar si yo no sé ni leer la Biblia, nada? Entonces, eso me llevaba a rebelarme con Dios. Le decía, no, Señor, yo no voy a predicar, mis hijos van a aguantar. En ese entonces yo ganaba muy bien, buen dinero, trabajaba duramente, siempre he sido muy trabajador. Y me entregaba al trabajo y me gustaba proveerle a mi familia y ver a mis hijos bien vestidos, bien alimentados, que no les faltara nada. Así, cuando Dios me trae, me cortan, mira, fue algo que ni mi jefe entendía por qué me habían despedido, pero Dios ya me había dicho, te sacaré del trabajo porque no me quieres obedecer. Entonces me saca del trabajo, sucede, en ese momento le digo, bueno, hoy sí creo, hoy sí te busco y empiezo a buscar a Dios y empieza. Tanto así que yo creí conseguir trabajo y Dios me decía, no, estudia la Biblia, yo te quiero trabajando en mi obra. Y yo, no, yo cómo voy a trabajar si yo no puedo, ¿va? Y ya busqué y nadie me enseña y no pasa. No tengo dinero para pagar hoy en día un instituto de teología. No podía hacerlo. El Señor me decía, lee la Biblia. Y yo, no, Señor, porque no quería. Me acuerdo que estuve un tiempo así, fueron 6 meses más o menos, pero busqué trabajo y no conseguí trabajo. Créeme, la gente no me quería contratar. Y cada vez que no me contrataban, Dios me decía, lee la Biblia. Y ahí me quería y no quería. Llegaron los 6 meses, me cansé y dije, bueno, mi familia está pasando, ya me había gastado el dinero que me habían dado. Va a pasar situaciones muy difíciles. Pero una cosa te digo, yo te voy a buscar y me voy a meter con... Pero una cosa que a mis hijos no les falta, y te lo digo hoy en día, a mis hijos no les faltó nada, los vistió bien, comieron bien, y créeme, tuve gente preocupada porque yo tuviera comida. Y yo no les decía a ellos, mira, dame comida. Dios les ponía la preocupación a ellos. Tuve gente que me proveyera vestuario para mis hijos, y yo nunca les voy a decir que, por favor, mantengan a mis hijos. Nunca, digamos, hubo gente que llegaba con aquella alegría a dejarme una ofrenda, a dejarme algo, y yo jamás les dije, mire, tengo necesidad. Tanto así que, mira, yo agarré el evangelio como un trabajo. Me levantaba temprano, me acuerdo, me ponía a leer, estudiaba la Biblia, salía, iba a visitar personas, o iba a los hospitales, o iba a evangelizar, o iba a orar a iglesias, o iba a ayunar a iglesias, a casas también, con familias, y una necesidad, y ahí está. Tanto así que cuando Dios empieza a utilizarme, se empezaron a unir personas a mí, sin que yo les dijera, miren, vengan, busquen, ayúdenme, nada, solo, miren, ¿dónde va a ser la ayuda? Ahí vamos, ahí va la gente. Y Dios empezó a utilizar a la gente y empezó a darme como 4, 5, 6 personas por las que trabajamos. Íbamos a visitar hospitales, íbamos a evangelizar, iban a hacer un montón de cosas ustedes. Tanto así que, digamos, yo trabajaba, pero yo no le andaba diciendo, mire, yo no tengo para comer, mire, yo no tengo para pasaje. No, yo no decía nada. Las personas llegaban al otro día, mira, así, con aquella alegría. Mire, tome esto. Dios ayer me mostró y me dijo que trajera esto acá. Y aquí está. Y yo, gracias. Casi, créanme, llegué a obtener un sueldo. Yo lo vi así como un sueldo. Tal vez no todo lo que ganaba, pero era bastante para ese tiempo. Y mantenía a mi familia, estábamos bien, comíamos, casi que vivía. Por eso les digo, eso era vivir por fe para mí. Y le empecé a decir a la mayoría, si usted trabaja, no, yo vivo por fe. Como dice, yo vivo por lo que creo. Dios me dijo que iba a trabajar, pues trabajaba. Eso sí, no me miraban a mí en mi casa acostado, no me miraban. Por eso, mira, cuando yo veo a un pastor, a un siervo, y me dice, mire, hermano, yo estoy pasando penas, yo le digo, mire, usted necesita trabajar la obra de Dios. Hoy en día, trabajo mi trabajo normal y trabajo la obra de Dios. Ahora, hoy en día en Guatemala no se pueden visitar los hospitales porque hoy los han restringido, ya no podemos entrar a predicar, ya no podemos, bueno, a menos que llevemos un estudio que hay que hacerlo, bueno, a mi tiempo es lo que a veces no me queda. Te digo,
visito personas, aún iglesias, sí, trabajo, en mi trabajo, que es en una editorial cristiana evangélica. Entonces nos dedicamos a las cosas de Dios, promovemos ventas de Biblias, promovemos capacitaciones o escuela dominical en las iglesias, con tal de que, mira, yo paso trabajando con Dios a través de mi trabajo y a través del ministerio de trabajo igual con Dios, y todavía no con esto, me quedo y hago estos videos para transmitirlos y enseñar a otras personas que yo no puedo llegar a Cuba, yo no puedo llegar a Perú, yo no puedo, pero a través de estos medios, estas redes sociales, puedo llegar a esos lugares y transmitir lo que yo estoy transmitiendo a las personas que me conocen. ¿Qué estoy tratando de decir? ¿Crees? Sigue creyendo, en otras palabras. Digamos, yo empecé a creer que Dios me podía utilizar por cualquier medio, por cualquier forma. Yo empecé a creer que podía transmitir la palabra de Dios por cualquier medio, por cualquier forma, a cualquier persona. Y es por eso que están subiendo estos videos. Y es por eso que los estoy haciendo, y con alegría, y con gozo, y con todo. Porque mi plan, o el plan de Dios que entiendo que Él me dio, es hablar de su palabra, de su evangelio, y que hay buenas maneras de vivir, y no importa si tú estás en Cuba o donde sea. Tú, si obedeces, si crees, por fe vivirás, Dios te sostendrá. Y si no crees y te rebelas, pues Dios también te va a castigar, porque te rebelas contra Dios. Así que es mejor ser justo y vivir por fe, vivir por lo que creemos. Esto es lo que te quería transmitir en esta parte del tema.